el rap, el Odalí Sosa, creador del profesor Tachuela, personaje que al frente de los Locos de Verano se incorpora a la historia del carnaval tacuarembóense como uno de sus referentes pioneros de mayor trascendencia. En el testimonio ciudadano se recuerda a Odalí Sosa desde su laboriosa adolescencia. Aquel muchacho moreno y parlanchín, deportista, amaba el fútbol y el básquetbol, que jugaba como pasatiempo en el tiempo libre que le dejaba su ocupación como autodidacta pintor de letras, que las dibujaba trabajosamente en un particular estilo imitación del gótico. Entonces ya soñaba con ser cómico de carnaval, pero no uno cualquiera, un cómico como Groucho Marx, el Groucho negro y latino, interpretado por el profesor Tachuela. Y es aquí donde buscamos el quién es quién, sin encontrarlo. Si Odalí Sosa creó realmente al profesor Tachuela, o fue Groucho que lo fue moldeando en la acentuada influencia que significaba en la definición de la personalidad del joven Odalí, ya poseedor de un significativo caudal humano, emotivo, y además el caudal intelectual que siempre cultivó en su permanente afán de superación, al punto de entender la propuesta cómica de los hermanos Marx y la descollante percepción caricaturista de Groucho, cuando la cinematografía era aún por estos lugares noticia de asombro. La beta humorística de Odalí Sosa tuvo siempre una generosa inspiración para nutrir el repertorio de sus Locos de Verano con parodias en las que tomaba hechos y personajes cotidianos para trastocarlos en situaciones jocosas, desdeñando pasiones y tragedias, para presentar una dimensión surrealista, sin saberlo, pero sí lograrlo a la perfección en la práctica, donde el objetivo era motivar risas y alegría en su heterogéneo público. En cada una de sus actuaciones sostenía una tan extraña como mágica relación con sus espectadores, atrayéndolos con la risa para poner al fin en ellos la semilla de la reflexión que lograba con los humildes y desopilantes versos del profesor Tachuela, que extraía como de una galera de mago de la valija de los disparates, accesorio escenográfico inseparable del inefable personaje. La rica personalidad del humorista y creador, la entrañable relación con su personaje y el significado que adquiere este personaje, Tachuela, cuando, mediante las parodias de Odalí, su creador, interpreta el descarado genio de Groucho Marx, ameritan un análisis mucho más profundo, porque en realidad de ellos surge la confirmación que aportaron ambos al carnaval y al género humorístico una modalidad de contornos indefinidos que aún no hemos sido capaces de valorar en su justa dimensión. Es la tarea en el futuro. Ilusión que invadió esa noche murguera, el carnaval permite lo imposible. Historiar o narrar la vida de un hombre con pocas imágenes no es poco trabajo, pero vamos a intentar hacerlo de esta manera. El señor Odalí Sosa nace allá por el año 1919 en Mataojos, departamento de Salto. A la semana de vida
es que se viene para acá su madre, mi abuela, mi madre postiza, doña Liberalina Sosa, una mujer que trabajaba en la campaña del departamento de Salto, en el paraje de Mataojo, como ya lo dije. Doña Liberalina Sosa viene a trabajar a la casa de doña Antonia Ferreira, la que a la postre va a ser la maestra de Odalí Sosa. Una luz que va creciendo, vive en un ojal. Palabras que se te escaparon casi sin pensar. Con los dientes apretados, la sonrisa por domar, la ilusión de una mudanza cerca de la inmensidad. Aquí, en este lugar, en esta esquina, se encontraba en aquellos tiempos la vieja Escuela 7, José Gervasio Ortigas, enfrente justamente donde está hoy, nada más que en la otra vereda. Aquí en esta escuela fue que hizo sus primeros pininos escolares Odalí Sosa. Recuerdo haber hablado con muchos amigos de él, ya desaparecidos también, compañeros de clase, que nos decían que él era el inquieto de la clase. La maestra lo tenía siempre al fondo, porque si no distraía a los otros compañeros. Pero igual se las ingeniaba en el fondo para hacer sus dibujos, sus garabatos y para hacer las payasadas, porque según decía la maestra, al frente y contra el pizarrón, como se utilizaba antes, no se lo podía tener, porque distraía más aún la clase, con sus payasadas al costado de la maestra. En la casa de las abuelas, en Ituzaingó, casi la avenida libre, pegada a la panadería al fondo, tenían unos naranjales enormes. Con mis primos en la madrugada salíamos de la panadería que trabajábamos, por ejemplo, y como demoraba el invierno la levadura a crecer, nosotros teníamos tiempo para arrancar algunas naranjas a la doña. Y dicen, las gallinas están, hay que controlar las gallinas, tienen gallinas abajo de los... No, sería bueno haberse llevado una gallina y hacerla con arroz, pero esa picardía no usaron para sacarle unas naranjas a las doñas, donde vivió Tachuela. Él vivía de todo un poco, así ya, porque tenía habilidades para todo. Y él tenía una gran, conmigo tenía una, como una admiración, una cosa, posiblemente de las frustraciones de él de no haber podido desarrollar su profesión, porque a él le gustaba pintar, era un tipo que tenía grandes inquietudes y así, bueno, conmigo me tenía como una estima especial, ¿no? Por eso yo lo quería mucho, el pobre negro. Después fueron a vivir cerca de en 18 de julio, en la empresa la Norte, funeraria, pegado al fondo. Ahí estaba Tachuelita chico. Y yo llegaba, ¿qué llegaba? A buscarlo para que me pintara el letrero. Siempre su color predilecto. Yo creo que era la más barata. Azul, el blanco, los ribetes y el rojo para terminar. Montones de veces tenía error de ortografía. Eran horrores. Uno creía que eran horrores. No, él tenía siempre su... Pero Dalí, me escribiste con falta de ortografía, vos. Todo el mundo me viene a decir, sí, pero pará un minutito. Lo escribí porque justamente todo el mundo te compra y te viene a decir, ya le vendés algo. Y eso es bárbaro. En el barrio López le encargaron pintar un cuadro, un letrero de una provisión que se hacía abierto en el barrio López, de una familia que había venido a establecerse ahí, y puso un almacén que se llamaba el Eucalipto.
y le encargaron a Odalís que pintara el letrero. Y él pintó el letrero y le puso almacén con S y el Ocalito. Y abajo firmó Odalís Sosa, casi tan grande como las letras de la... Parecía que Odalís Sosa fuera el dueño del almacén. Después hay anécdotas formidables cuando escribió Carnicería en una carnicería ahí en Catalina, que empezó Carní y se determinó la esquina, dobló y puso Cería del otro lado. Que pintaba los letreros, eran formidables. En el libro que escribió el Bocha, donde aparece el negro Dalí, que es un libro de ficción, tomó personajes y donde tomó al negro Dalí porque era el personaje que más conocía, pero con un pintor de Paysandú, naif, un pintor primitivo, muy bueno, Medina, que pintaba cosas de carnaval, que hacía lo mismo que el negro, eran dos personajes exactamente igual. Lo único que aquel posiblemente menos ilustrado, porque el negro tenía su porte más de intelectual, no era un negro cualquiera, el loco tenía siempre estaba rodeado de gente que dejaba a algo, le dejaba a él no era tonto. En los campitos de la Chacarita se arman partidos que no tienen fin. Las camisetas flacas como botijas van pateando la luna hasta el cante gris. En los campitos de la Chacarita, trepado a un árbol, vive un niño relator que va armando jugadas con su fantasía. Y en la cancha vacía llena de pasión sale Roberto barriendo la marca. Marcelo que pide, Marcelo que avanza, pisa el área, lo cruza el zaguero, Manga se quiebra, lo deja en el suelo y tira igual, apenas desviado. Y después hablamos del hombre deportista. Odalís Sosa jugaba al fútbol, muy buen jugador de fútbol y siempre rodeado de gurís. En el último cuadro que yo recuerdo que jugó fue en Tito Borja. Y jugaba tanto al fútbol como al básquetbol, siempre jugó bien, tanto acá como en el Nacional de Paso de los Toros, jugó en Nacional en Paso de los Toros, jugó en, no sé si el otro cuadro era de Albion, creo que era el otro cuadro que había, que pasó por muchos cuadros antes de jugar, y acá jugó hasta en la selección de Tacuarembó. La virtud que tenía como artista, como padre y como deportista, que fue lo principal que tuvo Odalís. La historia de los partidos de fútbol, si no dirigía el cuadro, al menos hacía de juez, pero siempre estaba él mandando en algo, porque él era el comandante de la tropilla, ¿no? Bueno, y después con el Caribú, que fue una ya de la experiencia más profesional con el cuadro. En la parte deportiva, yo fui compañero de él en un cuadro de básquetbol que se denominaba Caribú. Bueno, el Caribú fue una época que aprendimos a jugar básquetbol con él, que fue la época de oro del básquetbol en Tacuarembó, en que se jugaba en el Parque Rodó, acá donde todavía está la cancha, que miren, no están los tableros. Esa era la época de oro del básquetbol, en que estaba Estudiante, estaba Peñarol, estaba Avenida, estaba Caribú, estaba Ferrocarril, estaba Turbil. Bueno, había cantidad de equipos que venían a jugar en cancha de tosca, no era bitumen, cancha de tosca. Caribú fue toda una experiencia para mí en mi etapa de juventud. Y recuerdo algunas anécdotas que, por decirlo así, que me sucedieron compartiendo con el negro, como le decíamos. Yo
tenía mi genio cuando no me salían bien las jugadas. Él me ponía de pivot. Jugábamos en el Parque Rodó. Y a veces yo escapaba, que era siempre, él me llamaba el flaco y siempre he sido el flaco rosado. Él me decía, me tiraba un pase largo, un voleo, y me decía, flaco, haz el servicio, enfocallí, porque tenía ese humor natural que tienen las personas que, como él, tenían tan buena onda, siempre lo recuerdo. Hubo una anécdota muy grande en el cual jugamos a las 9 de la mañana, una mañana, para jugar ahí, y pasamos la noche ahí frente a la cancha, así en el fondo en el arroyo Tacuarembó, al fondo de lo de Carro. Pasamos reunidos con asado, chorizo, comiendo, para no dormirnos, y de ahí salimos a jugar al básquetbol allí enfrente. Dicho sea de paso, todavía ganamos ese partido. Era un hombre que siempre aconsejó a muchos en su vida como hombre y como deportista. El primer pase internacional que hubo de Tacuarembó fue el de profesor Livinov Roff, que se fue del Club Estudiantes de Tacuarembó, luego de haber jugado en Tito Borja con Ovalle, se fue a jugar al Racing de París. Ese hombre que fue profesor de francés acá en el liceo y que muchos no saben, fue un gran jugador de fútbol, jugó en el Racing de París y llegó al Racing de París por los consejos que Ovalle le había dado, tratando de orientarlo en su vida, porque el Lipocho, que era un pintón, le gustaba mucho el baile, le gustaba mucho andar, como decimos nosotros, de juerga, pero Dalí logró encauzarlo de una manera tal que el Lipocho Ross, el profesor desaparecido Livinov Roff, llegó al pináculo de su carrera como jugador de fútbol, nada menos que jugando en el Racing de París, jugó en Argelia también, y luego volvió a Tacuarembó, donde después se dedicó a su profesión, a ser docente, profesor de francés. Varias veces me senté a charlar con él, ya por supuesto después de grande, para saber lo que era la historia de alguien que se había preocupado no solamente por el carnaval, sino también por el deporte, por el básquetbol, por el fútbol. Tuvo, sin duda, que fue el creador del Deportista, el equipo que después terminó siendo la institución Atlética Frisa. Yo lo conocí a fines de los años 70 más o menos. Fui como jugador de fútbol en el popular Tito Borja que existía en esa época. Y el Tito Borja, que fue el cuadro del negro que, bueno, hasta el nombre, el Tito Borja, ¿no? Era siempre buscando nombres de referente del arte, del deporte, ¿no? El loco era un gran deportista y Como yo estuve jugando al fútbol en la reserva de Orientales y de ahí, che flaco, dice, ¿por qué no te venías a jugar con nosotros? Digo, bueno, y voy con usted. Salía, el primer cuadro que integré con él fue el Dinamo. Tenía el Dinamo. Tuvo el Dinamo y después se formó el Deportista. Que después el Deportista fue el último cuadro de fútbol que él estuvo dirigiendo acá y que fue el cuadro de él, ¿no? Que se pasó a llamar Frisa después porque él le vendió el cuadro al frigorífico. Vos no des pase. Vos, cuando tenga la pelota cerca ahí, tocale al arco nomás, pegale fuerte cuando tenés patada. Y bueno, en una me dieron una allí cerca y yo probé el arco y le erré. Pero por poquito, fue bastante lindo el pase. Y él me grita de afuera, no muchacho, tenés el pase al costado, no tire más. Entonces no sabía al final lo que iba a hacer. Por eso todas las anécdotas que tengo, los recuerdos son así, siempre cosas positivas y de compañerismo. Y recuerdo un día en el Parque 25, sobre el área de la laguna, casi cerca de los vestuarios, las casillas, él salta con un morocho grandote, otro personaje de Tacuarembó, que en aquella época era uno de los mejores percusionistas
era de los mejores bateros que había en aquella época y se llamaba el Negro Pizarrón. Y tuvo tan mala suerte que en el aire se dieron vuelta de Pizarrón, cayó arriba de él y le fracturó un brazo. Yo lo tengo presente cuando salió caminando de la cancha agarrándose su brazo fracturado. Después de yo recibido y todo, que vine acá y jugaban en Tito Borja y en tercera, él era el director técnico del cuadro. Así que ahí de nuevo me tocó jugar bajo la dirección técnica de él. Y me acuerdo que nos reíamos muchas veces de las tácticas, las cosas. Un día le decía a Ruiz Díaz, que tiene comercio enfrente a mi casa, le decía, en mi cuadro juegan gurises jóvenes, no juegan veteranos, porque el cuadro de Ruiz Díaz tenía todo un cuadro que iba a ascender a primera, porque creo que era La Valleja, el cuadro del cuartel. Y en eso yo había llegado tarde, estaba afuera. Y él me dice, Gabino, vení que vas a entrar. Y Ruiz Díaz se reía y dice, esos son los juveniles que vos ponés. Yo ya cuando eso capaz que tenía como 30 y pico de años de edad. Un poquito metiendo todo. Vamos a salir a ganar, a cambiar el juego. Vamos a ponerla en el piso y que jueguen todos. La pelotita contra el piso y a distribuir. Vamos a poner un poquito metiendo todo. La cabecita levantada mirando al campo. Vamos a salir a ganar, a cambiar el juego. A los 18 años de edad es que se le ocurre formar con unos pibes del barrio una murga, la murga de las de antes, las de golpear latas, las de que se juntaban los gurises, como se decía comúnmente, y se iban a dar vuelta por las esquinas, se pintaban la cara con los corchos, como me decía él. Aquí estamos hablando del año 1938. Ahí se llamó Tachuela y los parodistas de la jungla. En el año 1939 es que pasa a llamarse, como mucha gente lo conoce y lo recuerda, Tachuela y sus locos de verano. Los locos de verano. Ese nombre salió la abuela, esa abuela de él, estando una tarde debajo de una parra en la casa, les dice, ¿y por qué le pusiste ese nombre? Y dice, sí, le puse ese nombre, los parodistas de la jungla, porque hacemos parodia. Entonces ahí es que salta la abuela, la bisabuela mía, la abuela de Tachuela, y dice, en su portuñol, porque ella era descendencia brasilera, dice, mas entonces hay que ser los locos de verano. Ahora, Tachuela, ¿de dónde viene? Tachuela es un nombre creado por Odalí Sosa. Y su vestimenta, él me lo contó, que la sacó de un personaje de una tirilla de diarios de aquellos tiempos que venían, que se llamaba Fulmine, que usaba galera, bastón, sin la valija. En ese personaje se inspiró Odalí Sosa para hacer la ropa de Tachuela. Y el nombre, hasta donde yo sé, contado por él, fue creado por él, Tachuela. De ahí sale. Ahí, en el año 1939, comienza la carrera como Tachuela y sus locos de verano, la que va a finalizar en el año 1985. Que son 46 años como Tachuela y sus locos de verano. Pero siempre hemos hecho hincapié en decir que Tachuela estuvo 47 años ininterrumpido, puesto que el personaje Tachuela nace en el año 1938, con los parodistas de la jungla, pero siempre como Tachuela. En esos 47 años Tachuela estuvo 25 años concursando en carnaval en distintos premios. De los 25 años que Tachuela concursa en carnaval, obtiene 22 primeros premios. Oigan ustedes, los locos vienen llegando.
de nuestra característica 1973. El buen humor llegando, el buen humor cantando, vamos por toda parte, risa desparramando, por eso que estoy loco, riendo hasta cacada, ja, 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 ja. Le brinda todo alegría y buen humor, le brinda todo alegría y buen humor. Y así quedó presentado del conjunto Los Locos de Verano. Tachuela y sus Locos de Verano. Todo un personaje que vamos a seguir recordándolo con estos amigos que van a ver a continuación. Qué lindo es que recordar tiempo pasado, ¿no? Tiempo de Curí. Sería mejor recordar los tiempos de hoy, de gente que nunca se vaya, que se quede siempre, pero es imposible. Quisiera que fuera posible, que la memoria es la que hace posible, la memoria de los hombres, de que vuelva, por ejemplo, el recuerdo de Odalí Sosa, Tachuela. Bueno, conocí a Odalí allá por el año 50, cuando era Purrete. Después hicimos mucha amistad cuando entré a Cinerex en la década de 60. Bueno, a Odalí lo conocí en el año 48, entonces ahí empezó una amistad muy grande con él y muchos amigos que en este momento no están en Tacuarembó, alguno puede estar. Eso fue en los momentos más felices de mi juventud, con esta barra de amigos, ¿no? Bueno, con el correr de los años después me integré al conjunto Locos de Verano. A Odalí Sosa lo conocí siendo muy niño, sin duda, ¿quién no va a conocer a los Locos de Verano? Y en aquel entonces yo me inicié con mis hermanos Gancio y mi viejo, en el carnaval del 67. A los 9 años ya comencé la actividad, pero me gustaba también que un sueño de niño un día integrar Tachuela y sus Locos de Verano. Tuve, como no, la suerte de conocer al profesor Tachuela, bien acompañado por sus Locos de Verano, aquel magnífico pintor de letras, Odalí Sosa. Ahora me toca recordar un poco al profesor, al amigo, al padre de la gurizada, que nos tocó vivir los carnavales con él. Y entramos a conversar un día, que él era murguista, sacaba murga acá, y me dijo, porque yo era aficionado al tango también, a cantar, entonces me dijo, dice, pero vos podías darme una mano, dice, yo estoy por sacar un dúo. Digo, ¿qué dúo es? Dice, no, todavía no tengo el nombre que le voy a poner, dice, pero me gustaría poner el dúo, Yo quiero dormir con mam, ¿viste? Bueno, hablar de el negro Odalí Sosa, como le decíamos nosotros cariñosamente, en realidad que se nos pone la piel de gallina, porque un personaje en toda su extensión de la palabra, una persona que la conocí muy joven yo, dice, yo era gordito cuando eso, dice, che gordo, vos no querés actuar con nosotros en los Locos de Verano. Sí, bueno, vamos. Y bueno, y fuimos, probamos, anduvimos 2, 3 años con él. De años 40 y tantos, que conocía a Odalí Sosa, profesor Tachuela, que era un personaje múltiple, sumamente popular, diría yo que más popular que la alpargata. ¿Quién no puede recordar a Tachuela en cada corso, a Tachuela en cada fiesta, a Tachuela en cada tablado? Yo recuerdo de que en los tablados en que uno iba a mirar de niño, siempre el número final eran Tachuela y los Locos de Verano. Y aparte, todos quienes pasaron por la murga de Tachuela, yo recuerdo como figura primordial al Gallineta,
que siempre estaba y que era uno de los hombres que lo acompañó prácticamente gran parte de su vida en el carnaval. Alcancé a salir 19 años con él en carnaval. Son unos recuerdos muy lindos de todos los departamentos que recorrimos, de la campaña que recorrimos, porque se preocupaba mucho de llevar el carnaval a la campaña. Salíamos de gira, pasábamos una semana, recorríamos todos los pueblitos, actuábamos, hacíamos baile. Era un tipo muy especial, Odalí. Cuando aquel entonces se iba a Tambores, a Curtina, a Char, San Gregorio, y la ilusión de uno que recién comienza en esa actividad era conocer otros lugares, integrar el grupo de Odalí Sosa Tachuela, pero también conocer cuando fuimos a Paysandú. Nosotros empezábamos a veces en septiembre, a veces en noviembre, pero mucho antes del carnaval ya estábamos ensayando y haciendo funciones en los barrios, en los clubes de barrio, porque se juntaba el dinero para salir en la gira cuando salíamos para afuera, para ir a Paso de los Toros, a Salta, a Paysandú, a Colón de Santa Fe, a Maldonado, Punta del Este, como anduvimos. Y le digo, che negro, digo, ¿no te animás a posar para tu retrato? Pero ¿cómo no? Entonces ya el negro apareció vestido de tachuela y le pinté. Pero el negro agarraba, ¿sabes lo que hacía? Y le regalé el cuadro. Y después me enteré que el negro iba a Tambora a tocar con la murga, mandaba el cuadro primero como si fuera un afiche y ponía abajo, hoy actúa. Y agarraba el cuadro mío como un afiche, andaba recorriendo todo el pueblo, los barrios, los pueblos. Ponía el cuadro y abajo el letrero, hoy actúa el Tachuela con su murguista. En la época del viejo Bardani, lo que hoy es el Gamo, bueno, ahí venían los locos de verano en todos los años de carnaval a cantar y a desplegar toda su alegría. Y ahí siempre se armaban las barras y donde Tachuela siempre tenía una anécdota de un día para el otro, inventaba cosas, tenía una creatividad tremenda. No nos olvidemos que se actuó también a la guardacárcel, no nos olvidemos que Tachuela también actuó en el hospital. De allí siguió hacia el pabellón de Basilares, nosotros toda la gurizada de atrás de él. Y le cantó a los enfermos atrás de una valla inmensa, pues el pabellón de Basilares, a los enfermos Basilares los tenía aislados con una valla inmensa de alambre, y él del otro lado de la valla les cantó. También la alegría de los enfermos de lejos cuando lo vieron que estaban todos en un patio, fue emocionante la alegría de los enfermos que Tachuela los fue a visitar. Y se decía siempre, y siempre se supo que Tachuela también, antes de empezar el carnaval, hacía visitas no solo al pabellón de Basilares, sino a la cárcel, a los presos. Incluso en el fútbol, porque allá aparecía en el estadio tratando de acompañar la hinchada, tratando de estar permanentemente junto con la parcialidad, defendiendo la rojiblanca que estaba compitiendo por los campeonatos y también vibrando junto con el pueblo. ¿Cómo no me voy a acordar cuando íbamos a ver la rojiblanca, que mi padre la vistió? Muchísimos años, muchos. Pero no lo fui cuando su papá estaba. Y fui siempre allá por la roja y blanca, por Tacuarembó. ¿Y quién era el primero que daba la vuelta por todas las gradas? Odalí Sosa, Tachuela. ¿Qué te diría? Y que siempre estaba con una sonrisa en los labios para hacer la alegría de todos los muchachos que nosotros compartíamos con él, a veces los ratos de ocio en la Tosquita. Ahí teníamos un compañerismo bárbaro, todos los fines de semana íbamos ahí al Tati, se cocinaba, se lavaba la ropa, colgábamos arriba de los árboles
las prendas, sí, el equipo y todas esas cosas. En el viejo Tacuarembó chico, a la altura del Tati, en el lado de enfrente al Tati tenía el puerto Odalí Sosa, y ahí siempre había un mate amargo, una pavita con agua caliente y un choricito a las brasas para amenizar las reuniones. Nosotros muchas veces, escondidos de nuestros padres, hacíamos una escapadita a la Tosquita, y allí Odalí Sosa era una especie de compañero y de consejero y cuidador de la chiquilinada ahí. Primero, cuando era gurí, que iba a las Tosquitas, que iba todas las tardes, él estaba pescando en las Tosquitas allí, y yo como gurí me arrimaba a querer pescar igual, porque veía que él sacaba una mojarra atrás de la otra, y yo no sacaba nada, y él entonces miraba la carnada de él, como sería, si hacía especial, a que era masita o que era, y él me decía, no muchacho, vos tenés que hacer así, tiraba y decía, tiburón, y sacaba, y yo entonces quería hacer igual, y tiraba y decía, tiburón, pero no sacaba nada. En las fiestas que teníamos de fin de año, nosotros el 31 de diciembre íbamos a los bailes, terminaban los bailes y salíamos todos, nos cambiábamos de ropa y todos nos íbamos al Tati, al puerto, frente al Tati, y lo único que teníamos que hacer era comer y tomar y divertirnos, el truco, bueno, las farras de juventud sana, muy sana. Las comidas que hacíamos a veces cocinaba yo cuando estábamos los tres, y Odalí con medio paquetito de adobo me daba flaco. Ponerle medio paquete la comida. Mirá que vos le pones uno y es mucho. Ponerle medio paquete que queda lindo. Le ponía medio paquete y Odalí chico lo distraía. Y yo sacaba del bolsillo uno entero y le ponía la comida. Cuando comíamos a mediodía, viste flaco, qué rica que quedó. Y vos querías ponerle un paquete entero, flaco. Aparte, cuando mi padre batió el récord del mundo en el año 1948, ya después inmediatamente Tachuela le hizo una canción que venía todos los carnavales a cantársela casi en la puerta de mi casa, ahí junto al Bardani, que era al gran campeón, se llamaba La Canción. Y bueno, éramos muy amigos. Cuando yo me tocó irme a Montevideo a estudiar, agarré y bueno, nos reuníamos allá en la pensión de Rodríguez, de Nazario Rodríguez y eso, que estaba en Mina casi 18. Entonces nos reuníamos con una cantidad de amigos de esa, porque después esa barra nos transformamos en grandes amigos. Y entonces siempre el comentario era recordar al negro Dalí. Entonces un día dijimos, vamos a hacer un regalo. Entonces, a ver, vos que dibujar, hacerle una caricatura, ¿no? Entonces le hice, digo, bueno, vamos a hacer un banderín, porque yo en ese momento quería hacer banderines para vender, para ver si hacía unos pesos. Entonces agarré y le hice un banderín, conseguí una foto del negro y se lo hice con témpera, el banderín ese. Entonces agarramos y le mandamos eso, el negro se emocionó y bueno, tanto así que cuando llegamos después de las vacaciones nos hizo un asado para agradecer. Y bueno, ahí cuántos aprendimos a nadar, dirigido por Dalí, usábamos unas boyas de ceibo o unas latas de aceite atadas a la cintura. Se habrá enseñado a nadar gurís. Y yo recuerdo ya que un muchacho de 17, 18 años, ya me encontraba en Montevideo, pero venía a Tacuarembó y me acompañaba un perro policía llamado Husky. Un día el río estaba muy crecido y yo me iba a tirar y el del otro lado me decía, no te tires, Gurí, no te tires que está brava la correntada. Yo me tenía mucha fe en el brazo, me tenía mucha fe como nadador, no le hice caso. Ese día me acompañaba mi actual señora, éramos novios y algunos amigos, y me tiré al río, cosa de muchacho, ¿no? Y me acalambré las piernas, quedé a merced de la corriente. Bueno, Odalí estaba lejos de la posición para tirarme, aunque fuera una piola que me pudiera prender. El Husky, ese perro policía que fue un gran compañero,
mi novia, o sea, mi actual señora, le suelta la cadena y el perro se tira al agua. Y me acuerdo que Odalí me gritaba, agárrate de la cola, agárrate de la cola. Yo recuerdo que yo me abracé de Luzqui y salimos cerca del Puente Blanco, me sacó afuera del agua y cayó extenuado el animal y el primero que llegó a mi lado fue Odalí. O sea, yo le debo mi vida en aquella época a un perro de policía llamado Busqui. Y el primero que me auxilió fue Negro Dalí. Y después nos encontrábamos en la calle y me gritaban, güey, agárrate de la cola, agárrate. Por muchos años, cuando me veía la barra, me gritaban, agárrate de la cola. Porque el Negro era un gran, bueno, estaba siempre en el cine. Él iba allá a la tertulia en el City, nunca me voy a olvidar, nosotros íbamos también allá arriba porque era más barato, ¿no? Entonces, un día estaba, yo no me acuerdo si era el Moco Verde uno que le llamaban un negro de allá del barrio de Sandú, de mi barrio, que siempre andaba con un moco colgante. Y entonces el loco estaba mirando una película de Frankenstein, ¿no? Entonces, y el Negro siempre tenía esas ocurrencias. Y entonces, claro, venía un silencio aquello y venía el monstruo así con una muchachita atrás de una columna y cuando le fue a tocar, viene Dalí, le pone la mano arriba del Moco Verde y pegó un alarido que tuvieron que prender las luces porque el Moco entró con una especie de ataque. Eso era el Negro Dalí. Permanentemente andaba en ese tipo de ocurrencias que a veces eran mortales, ¿no? Y fue todo un acontecimiento cuando en su vida él tiene su esposa y viene su hijo. Eso fue un acontecimiento social muy grande para todos nosotros, lo que lo apreciaban. Y por suerte ese hijo que continuó en el tiempo se preocupa de mantener viva la memoria de su padre. Que es uno de los amigos y uno de los personajes que está siempre latente en nuestro carnaval, cuando salía con su sombrillita, con chorizos en la vuelta, Tachuela y sus locos de verano. Pero fue una marca registrada, contemporánea a otras grandes marcas registradas como La Onda, Diario El Día, London, París, etc. Un hombre que fue tan tradicional y tan característico y tan propio como el mismo carnaval. Colmaba de alegría el carnaval y todas las tardes que él aparecía por aquí, por el centro, en la Plaza Colón, a veces en la Plaza 19, que andábamos la gurizada correteando por ahí. Y lo que nos llamó muchísimamente la atención era la sana alegría de una persona que era seguido por una cantidad de gente, y principalmente niños. ¿Y cómo que no me voy a acordar de tablado en tablado y yo andar corriendo atrás de los locos de verano de Tachuela? Sí me acordaré. Una referencia de chico, ahí está, de gurí, parece que uno le tenía miedo cuando veía aquellos bigotes, aquel vestido de negro con su sombrerito y el bastón y la valijita, los disparates. Pero después con el tiempo uno se va dando cuenta que era toda una referencia en el pueblo en aquel momento. Quizá lo que tengamos con Javier en este momento de Pechonqui y compañía también le debemos un poco a Odalí Sosa de lo que es la parodia sana, porque él jamás, de lo jamás, y es lo que uno aprende, que Tachuela jamás se burlaba de una persona de un defecto físico ni nada. Y que Tachuela, sin embargo, durante todo ese largo tiempo mantuvo la llama encendida del carnaval de Tacuarembó, y la prueba está que evidentemente quedó reconocido y que correspondía que Tacuarembó reconociera lo que había hecho en el carnaval de Tacuarembó en la memoria de la gente. Yo recuerdo los jurises siempre andaban siguiendo a Tachuela, los locos de verano con todo su conjunto, y evidentemente eso es lo más importante que dejó, la historia que dejó. Un personaje que felizmente ha quedado en el recuerdo, en la vocación y en ese pasaje que va a través de la lengua, en el verbo de quienes le transmiten a sus hijos y nietos lo que era el carnaval con la presencia de Tachuela. Pero Tachuela en el análisis comparativa de todo el siglo XX ha representado un personaje que es el exponente
de lo comunitario, de lo solidario y de lo que significa la expresión más genuina del carnaval tacuarembóense. Y así fue transcurriendo, y de hecho lo hizo, transcurrió la vida del señor Odalís Sosa, alias Tachuela, entre amigos, muchísimos amigos, entre el pique de la pelota de baloncesto, entre el golpe de pie del fútbol, el hombre que ha dejado un recuerdo para toda la ciudad de Tacuarembó y para muchísimos amigos que se encuentran hoy por el mundo. Tienen ese recuerdo que al irse el hombre dejó un vacío físico obviamente, pero no espiritual. La esencia del hombre permanece entre nosotros con el mejor de los recuerdos. Una vez estábamos jugando, teníamos 10 años más o menos, en el campito de la Torre jugando al fútbol, y cruzó el campito hacia la casa de un amigo de él que estaba postrado en cama a cantarle y a mostrarle el conjunto. Me acuerdo siempre de la emoción de ese hombre que estaba postrado en cama, el amigo, y Tachuela le llevó el conjunto y le cantó, y cómo lo transformó al hombre. Fue un personaje inolvidable, de esos que quedan en la retina de cada uno de los tacuarembóenses para toda la vida, y creo que es alguien que nosotros tenemos la obligación de recordarlo con la misma alegría y con la misma simpatía y con el mismo humor que él siempre le puso al carnaval y a la vida. Por eso a Tachuela lo recordamos siempre, y ojalá que Tachuela siempre esté presente en los carnavales y en la alegría de nuestra querida ciudad de Tacuarembó. Pero ese es digamos, el gran reconocimiento, el gran aporte que hay que hacer, digamos, en el sentido de que Odalís, con Los Locos de Verano, yo les hablo de aquí para allá y ustedes me escuchan de ahí para acá, realmente con esos chistes que de repente eran de todos los años, eran de siempre, esos chistes realmente fueron los que alegraron y mantuvieron esa llama encendida. Pero el negro Odalí fue un recuerdo así imborrable, es uno de los grandes personajes que tuvo este pueblo, ¿no? Yo creo que fue uno de los personajes de cosas positivas, ¿no? Porque él nos, en cierta medida, sacaba de la calle a los gurises y los volcaba en actividades productivas. Que yo lo llamaba el negro y él me llamaba el negrito, y bueno, y esa amistad ha sido perpetuada en la memoria. Y considero que es una de esas personas que no debemos olvidarlo, porque nos dejó siempre un mensaje de vivencia, de alegría y de compañerismo. Como hombre, con la amistad que tenía yo, era como un familiar, y como persona era espectacular el negro, porque nunca lo ibas a ver triste, aunque le pasara algo, ¿viste? Era una persona exquisita, ¿viste? Y para mí significó mucho, porque aprendí a convivir con la gente. Él me enseñó mucho, en realidad que fue mi segundo padre. Ese amigo de Odalís, yo qué sé, murió hace 24 años, pero aún lo extraño, porque fue un gran amigo y la ausencia es lo que más duele. Pero lo que yo puedo decir de Odalí, que fue el amigo de todos, que fue el hombre que nunca le tembló el brazo y el bolsillo para ayudar al más necesitado, y que todo aquel que precisó un consejo o una mano sabía que allí había un hombre pronto a ponerte el hombro y sacarte adelante. Espero que algún día, no muy lejano, no por caer de pesado, quisiera verlo nuevamente. Pero sé que Odalí me estará esperando allá con una mesita, con un vasito de cerveza. Cuando llegue, parece que ya lo voy a ir, gritar, el flaco los pela, che, y me estará esperando con un vaso de cerveza. Pasa el tiempo, cierro los ojos y la imagen de él se agranda, se agiganta, parece que lo veo ahí. Y tendría para muchas anécdotas,
vueltas que contar, pero la verdad que uno empieza a hablar y se empieza a emocionar Y Odalis Sosa se ha alejado de todos nosotros, un hombre que ha dejado su recuerdo y en particular para mí, el hombre que ha sido mi padre y por el cual tengo el mejor de los recuerdos. Un amigo, ni que hablar que un padre de familia, responsable, por cierto, ha dejado el mejor de los recuerdos, ha dejado en mí impreso sus buenos consejos, que a través del tiempo, hasta el día de hoy, lo hago y lo voy a seguir haciendo. Y me refiero a agradecer sus buenos consejos, muchas situaciones importantes de mi vida, por suerte he sabido resolverlas recordando los buenos consejos de Odalis, mi papá. Un hombre que tuvo un significado obviamente que enorme, como todo padre debe significar para un hijo, pero lo mío es algo muy particular, puesto que fue un amigo, un padre y una madre también para mí. El mejor de los recuerdos es el que yo voy a llevar siempre en el corazón.
tachuela con su olor de verano lo llaman así. Ya se van unos ojitos de verano, ya todos ustedes llamadas de la mano. Bueno, se espera una inmensa nave a la que vamos a calentazón. Nuestro alimento será huevo y zapa, con empanada de puré de caracol, con empanada de puré de caracol. La, la, la. En una celda oscura del paso Manuel Díaz, el penado 14 el roquete entregó, y el último suspiro fue sordo, compañero, que su perfume triste ninguno lo aguanta. En una madrugada que el preso no aguantaba, se levanta temprano pero bien apurado, se agarra en los barrotes y tanta fuerza hace que no se daba cuenta que está todo cansado. En la carta decía: ruego al juez Saturno que traigan a mi vaca, les pido por el favor, pues antes de morirme quisiera yo ordeñarla con la tenaza vieja del tío de José. Y en el lejano presidio del paso en las carretas, el penado 14 roquete entregó, y el último suspiro fue sordo, compañero, que su perfume triste ninguno lo aguante. No se vaya, que estoy de vuelta el próximo sábado si Dios quiera.